Final de esta jornada, vamos a ir preparándonos, los invitamos a todos a ir tomando asiento. Va a comenzar en instantes el último panel, reflexiones sobre la dinámica actual de los medios. Vamos a esperar todavía unos instantes más, que ingresen quienes todavía están ingresando, que se acomoden y en instantes comenzamos. Luego de toda esta jornada, el IAB Now 2018. Están aquí presentes en el escenario Martín Echeverts, gerente de comunicaciones externas de Grupo Clarín, Jorge Fontevecchia, presidente y CEO de Perfil Network, Daniel Haddad, fundador de Infobae, Guillermo Ribabén, CEO de La Nación, el moderador Gustavo Puschbinder, vicepresidente del IAB y presidente de Interact. El aplauso para todos ellos, por favor. Reflexiones sobre la dinámica actual de los medios. Bueno, ante todo, nada, por supuesto que muchas gracias por haber venido, por estar acá. Bueno, creo que a esta altura ya lo saben todos, tenemos récord de público, récord de asistentes. Bueno, yo quería, la verdad que en algunas charlas individuales surgió casi espontáneamente que empezamos a hablar de Yaniv Harari y del último libro sobre las 21 lecciones del siglo XXI, ¿no? O para el siglo XXI. Y lo que a mí me había llamado la atención y habíamos empezado a conversar, que el libro empieza textualmente hablando de en un mundo rodeado de información irrelevante. La pregunta que tengo para hacerles es si coinciden con Harari. Después, si quieren, hablamos del libro. Yo creo que muchos de nosotros nos quedaríamos horas hablando del libro y además de cada uno de los capítulos, ¿no? Pero me gustaría saber la opinión de ustedes, si creen que es verdad que estamos rodeados de información irrelevante y cómo ven ustedes desde su posición de trabajo y en general, ¿no? Martín. Bueno, no, creo que la frase completa dice, en un mundo de información irrelevante, algo así como que la comprensión o los datos es poder, algo así. Exactamente. Y la verdad que creo que eso de alguna manera abre una luz de esperanza a aquellas luces agoreras que dicen, bueno, estamos en el fin de una era para los medios de comunicación y de alguna manera esta ebullición de información comoditizada que todo el día nos disparan la multitud de medios y de intermediarios que existen en Internet hace que obviamente la función histórica de los medios, que tiene que ver un poco con jerarquizar, poner en contexto, seleccionar de todo ese océano de información, en muchos casos irrelevante, no siempre irrelevante, aquello que consideramos justamente relevante o de interés para nuestra audiencia, para el público al que nos dirigimos, ya sea en términos de información política, económica, social, lo que impacta en su vida, que de alguna manera está marcado también en la relación con los medios por el contrato histórico, contrato de lectura que las audiencias generaban con los medios, hace que la función de los medios adquiera hoy una nueva relevancia en ese océano de información, en muchos casos irrelevante, no siempre irrelevante. Y me parece que cuando vemos lo que pasa, por ejemplo, yo brevemente, en el caso de Clarín, lo que sucede con las audiencias en periodos de mucho interés informativo, como el que estamos viendo en estos días, por la situación del país, como el que vivimos, por ejemplo, cuando hay alguna catástrofe natural o alguna cuestión de un atentado, como se vive, bueno, cuando sucede alguna crisis económica, es que vemos claramente que el público elige acercarse a los medios tradicionales y en particular a nuestra marca. Nosotros lo medimos claramente. En esos momentos tenemos crecimientos de audiencia de alrededor de 30-35%. Eso es lo que está marcando de alguna manera, es que en ese cúmulo de información muchas veces comoditizada, hoy la gente, cuando llega el momento de ver si esa información está chequeada, tratar de entenderla, tratar de profundizar en esos fenómenos,
sigue eligiendo las marcas en las que cree y sigue eligiendo los medios que tienen una organización periodística detrás y que trabajan para que esa información justamente sea de calidad. Desde ese lugar veo como cierta oportunidad y esperanza respecto del rol de los medios. También, de alguna manera, si uno piensa lo que sucede con aquellos lectores más fieles, nosotros esto lo tenemos bastante estudiado con el esquema de registración, que ya tenemos casi 2 millones de personas, y podemos ver aquellas más, identificadas con nuestra marca, las que más notas consumen, particularmente consumen notas de política y economía. O sea que de alguna manera estamos viendo que aquellos temas de más peso, donde la gente quiere que la información que consume tenga los niveles de verificación, de chequeo de fuentes, de alguna manera de seriedad, apuesta a los medios tradicionales. Creo que ahí se abre una ventana respecto del rol que tenemos todavía y que creo que estamos llamados a cumplir en esta sociedad abrumada de información, en muchos casos irrelevante. Sí, Daniel, ¿pensás igual? ¿Cómo ves el tema de la irrelevancia? A ver, la relevancia o la irrelevancia es algo subjetivo. No sé, para mí puede ser algo relevante y para vos no serlo. Sin duda estamos en una época donde el contrato histórico de la política y de los medios de comunicación con la sociedad está cuestionado. Si hoy Jefferson se levantase y pudiese ver lo que él había soñado como democracia liberal perfecta, seguramente se sorprendería. Cuando ve que hay modelos, la democracia liberal perfecta es un modelo donde únicamente antes funcionaba bien con el capitalismo. Y hoy encontramos muchos lugares en el mundo donde hay capitalismo económico y no hay democracia como la solemos entender nosotros. Y lo mismo pasa con el rol fundamental para esa democracia y fundamental para el capitalismo de los medios de comunicación, porque empiezan a aparecer nuevos jugadores que dicen los medios históricos ya no son mi intermediario, yo no necesito que me represente nadie. Frente a eso y frente a una disrupción tecnológica como nunca vimos, sin ninguna duda que estamos viviendo en un terreno de arenas movedizas. Pero soy también absolutamente optimista como Martín. Nosotros debemos reinventarnos cada día. Nunca hubo tanta información como en estos tiempos. Cuando hay tanta información existe la posibilidad de que exista la falsa información. Lo que ocurrió con Facebook durante la última campaña en los Estados Unidos, o en el Brexit, o en el plebiscito que hubo en Colombia por el sí o por el no a la amnistía, demostró cómo nuevos instrumentos, impensados en otros momentos, para mí el caso Facebook es el más atrapante, pueden perfectamente engañar a la opinión pública. Y al final del día, Martín dice, y creo que nos está pasando a todos nosotros, cuando algo ocurre y cuando la sociedad se preocupa por algo, cuando la sociedad tiene algún temor, al final del día recurre a un medio reconocido por su historia, por sus primicias, por sus periodistas, por la forma de contar la realidad o interpretarla. Pero sin duda que estamos en un tiempo distinto que me parece no tiene parangón ni forma de compararse con ningún otro tiempo anterior de la humanidad. Claro. No sé. Por ahí Guillermo. creo que lo que plantea el libro se puede tener 2 lecturas. Una que claramente es lo que nos pasa, lo que dice Daniel. Estamos naturalmente en una época de abundancia, sobreabundancia de información, lo que naturalmente hace que gran parte de esa información siga relevante. Entonces, de ese lado está la lectura del desafío para los medios, de cómo lograr un tiempo de atención dentro de esa dispersión de atención. O sea, el tema que siempre decimos que nosotros competimos, no entre nosotros, competimos con Fortnite. O sea, competimos Sí, claro. con cosas que lleva tiempo a la gente de cualquier edad. Entonces ese es el lado del desafío, cómo nosotros tenemos que profundizar nuestra visión de competir por esa atención, que no estábamos acostumbrados. La otra lectura es una lectura de oportunidad, porque cuando vos tenés abundancia de información, sobreabundancia, tenés una gran oportunidad de destacarte con información de profundidad. Y creo que, lo decía Martín,
creo que cuando hay situaciones particulares se siente. Nosotros venimos de vivir con mucha satisfacción, con un profundo impacto interno en la nación y cultural en todas las áreas, lo que significa vivir en carne propia el propósito del periodismo de calidad. O sea, venimos de un momento con lo que fue la investigación de los cuadernos, donde todo aquello que se decía de el periodismo pierde relevancia y los nuevos medios, y no importa si es fake news, la gente lo consume igual. Cuando llega el momento de poner sobre la mesa valores y desafiar nuevamente las estructuras de poder, vuelve a cobrar relevancia. Entonces, es esa doble lectura, la de ese desafío de buscar ese tiempo y la de la oportunidad que se comprueba que todavía hay mucho espacio de consumo, de profundidad, de análisis, de credibilidad. Te veía pensando, Jorge. No, me quedaba pensando en Harari, ¿no? Que le pasa lo mismo que Piketty, el gran economista que hizo El Capital del siglo XXI. Son esos tipos académicos que hacen un libro, la rompen, entonces las editoriales a partir de ahí le piden un libro por año. Y Sapiens es magnífico, pero los libros posteriores a mí no me parece que de medios saben muy poco. Y lo que podríamos decir es lo siguiente, a ver, no hay nada nuevo. La conversación existió siempre. En líneas generales, en el siglo XX, podríamos decir, la gente consumía entre 4 y 6 horas por día de entretenimiento, cultura, radio, televisión, leía diarios, revistas. Pero luego, y esto se enseñaba en cualquier escuela de periodismo, llamaba criterio de proximidad, a cualquier persona le interesaba mucho más el chisme del romance de la vecina que del romance del presidente. El romance del presidente lo leía en los medios, el de la vecina se lo contaba el vecino. Y invertía mucho más tiempo en hablar del romance de la vecina que del presidente. Claro, y además tiene lógica que así sea, porque era más relevante para su vida compartir, no sé, la cochera, la vereda, lo que fuese. Y lo que sucedió ahora es que la conversación privada se monetizó publicitariamente. Entonces, el gran invento, y supongo que aquí hay una gran concurrencia relacionada con la publicidad, es que se logró monetizar las 4 horas por día que la gente tiene conversaciones privadas, afectándonos a todos nosotros, porque nosotros antes lo que teníamos era no la exclusividad de la verdad, teníamos la exclusividad de la publicidad. Mentiras hubo siempre, fake news hubo siempre. Pero lo que nosotros teníamos, los medios tradicionales, era el monopolio de la publicidad. A partir de que la conversación privada se monetiza, es como si el teléfono hubiese tenido publicidad en la época de Bell. Entonces, claro, hay 3-4 horas más por día que se agregaron. Entonces, claro, la proporción entre noticias, informaciones relevantes, como decía Daniel, depende para quién. Para la vecina es relevante el romance del vecino o el perro del vecino, o si la del cuarto C hace ruido a la noche porque tiene una vida muy alocada. O sea, es relevante. Ahora, en el contexto general lo que nosotros nos encontramos es que compartimos la conversación de la del cuarto G en las redes sociales. Entonces, lo que vemos es que el tiempo que la gente dedica a consumir noticias de política y economía, cuando las ponemos en proporción con la conversación privada, claro, en términos de share, nosotros hoy tenemos mucha menos importancia publicitariamente. Pero no así respecto a las informaciones, como acá se marcaba, las informaciones de política y economía siguen siendo los medios tradicionales. Sí, claro, porque además todos los estudios lo que cuentan es que lo que nos ha pasado es que estamos más expuestos a publicidad que en épocas anteriores. No es que una se A ver, te lo voy a poner como economista. No, lo que pasa es que esto es como economista. El punto central es el siguiente, para todos los señores que están del otro lado del mostrador. Nosotros estábamos acostumbrados a un costo por 1000 que era resultado de la ley de oferta y demanda. Al duplicarse la cantidad de oferta, el costo por 1000 nuestro bajó a la mitad. Es así de simple. Porque ahora se puede poner publicidad en la conversación, la del cuarto C. Sí. Sí, con el agregado además que ahora le podés poner, podés pautar una publicidad seguramente con un nivel de individualización casi personal de esa mujer del cuarto C, que hace que los medios tengamos también que desarrollar nuevas herramientas para poder compensar esa cuasi personalización de la publicidad que vino aparejada
a partir de las redes, ¿no? Sí, les voy a hacer una pregunta que no estaba acá, pero tiene que ver con eso. La verdad que esto debe ser hasta difícil como medirlo, pero ¿ustedes no creen que había noticias terriblemente relevantes hace 20, 30, 50, 100 años que exigía además mucha más atención? Porque una de las tesis que, inclusive de Piketty, pero también Jeremy Rifkin y todos, hablan que la sociedad está mucho mejor, independientemente de los momentos puntuales, que hace 10 años, que hace 20, que hace 30, que hace 40. Digamos, más guerras había, etcétera, etcétera. ¿No les parece también que parte de lo que está pasando es que la gente tiene relativo menos interés? ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, claro. En principio no vería eso. Yo creo que los medios, cualquiera de nosotros, tenemos hoy muchos más lectores que los que teníamos cuando éramos solo analógicos. Nos consumen mucho más. El tema es que por ahí no logramos monetizar ese consumo. Y si vos mirás hoy lo que está pasando en Estados Unidos, para ponernos un país como la Argentina que siempre tiene hechos noticiosos cuasi dramáticos, pero hoy, digamos, los medios tradicionales están viendo un florecimiento, por ejemplo, de las suscripciones, los medios de referencia, como puede ser el New York Times, que hablan, incluso le agradecen a Trump esta revalorización del periodismo tradicional. En principio, me parece eso. Sí. Claramente se ha ampliado mucho la base también, o sea, el acceso a la información, y llamemos información de calidad o información relevante, que tenías hace 50 años, que accedías a través de los medios gráficos. Hoy tenés una atomización de los... Porque lo que fundamentalmente cambió es la cantidad de medios de distribución. Y a partir de eso, naturalmente, esa oferta de distribución hizo que haya mayor oferta de contenidos también. Claro. Pero naturalmente democratizaste la cantidad de gente que accedió. Lo que dice Martín, cuando uno ve los medios que estamos acá arriba, y no 20 años atrás, 10 años atrás, los ves 5 años atrás, hemos quintuplicado la base de sesiones. Entonces, se ha extendido, definitivamente una expansión de esas audiencias. Hay un punto clave, me parece que no debemos obviar. Me parece que la humanidad podríamos dividirla en dos, antes de Internet y después de Internet. Y en la medida que aparece Internet, la vuelvo a dividir en dos, al menos para los medios, hasta antes del teléfono inteligente y después del teléfono inteligente. Infobae es un medio nuevo, tiene 16 años, pero cuando nacimos, en el año 2002, creo que nadie, es el concepto este de serendipity, ¿no? Que vas hacia un lado y te encontrás con algo distinto a lo que buscabas, pero es mejor. Digo, yo no hubiese imaginado en el 2002 que iba a aparecer un señor como Jobs, que iba a crear un iPhone, que iba a copiar después Android. Bueno, se perdona a la gente de Google, no sé si Android vino después, seguramente que sí. Pero es masivo, ¿no? Es mucho más poderoso. Digo, y ahí pasa todo. Sí. En ese teléfono hay texto, en ese teléfono hay audio, en ese teléfono hay video, se comparten las noticias. Digo, tu abuelo o el mío, cuando compartía una noticia, ¿a cuánta gente se la podía compartir? Al vecino. Le golpeaba la puerta y le decía, acá. Digo, a la gente que conocía exclusivamente. Así. Digo, hoy cualquiera de nosotros en su WhatsApp, no sé cuántos contactos debe tener, pero cuando vemos algo importante, se comparte. Tenemos grupos estos que nos vuelven locos. Y además del chisme de la vecina ruidosa que a las 4 de la mañana hace cosas que uno envidia, además de eso, che, ¿qué pasó con el dólar? ¿Qué tenés? ¿O qué pasó? Digo, wow. Y en ese nuevo terreno, que para nosotros son arenas movedizas, sin duda que hay dificultades, como la que marca Jorge perfectamente, que el costo de la publicidad ha caído notablemente, ha caído por la cantidad de jugadores, ha caído por jugadores como Google o como Facebook. Digo, todos saben seguramente aquí que de cada dólar en el mundo que hay de publicidad, 80 centavos se lo debe llevar Google y Facebook. Y por los 20 centavos nos matamos nosotros. Digo, y a veces gana uno, a veces gana otro, Clarín gana siempre. Y así tienes... No. El mes pasado te fue muy bien. El mes pasado no. Lo que les quiero decir es que es un mundo fascinante. Está claro. Ya, a ver, engancharon y yo quería seguir con un tema que creo que también es interesante, que es la relación con Google, pero no en términos... ni en términos económicos, sino el SEO, el Search Engine Optimization. Lo que en el mercado uno ve es que principalmente ustedes cuatro tienen como diferentes políticas.
Algunos son como muy atentos y siguen como las reglas para estar mejor posicionados, otros les importa menos, otros, digo, mi pregunta es ¿cómo ven eso? Porque en el libro decía algo que es tan obvio, pero digo tan interesante, dice, mucha gente hace las cosas no para sus lectores, sino para que les vea Google. A ver, yo creo que digamos, el expertise en SEO y en cómo optimizar los resultados de búsqueda de tus noticias va a ser digamos, una destreza que todos los medios vamos a tener que incorporar, te diría cada vez más, no cada vez menos. No creo que sea una cuestión, me parece, de posicionamiento, sino simplemente de cuándo llega cada medio a darse cuenta de eso, pero me parece que así como titular o editar eran expertise que necesitaba el periodismo, también necesita esta. ¿Por qué? Porque, digamos, Google es un gran distribuidor. Yo los pongo a las redes en este doble, no estoy siendo demasiado innovador con el famoso frenemies, ¿no? Pero tienen ese doble rol respecto de nosotros. Y uno de ellos es ayudarnos a distribuir nuestros contenidos y a llegar a públicos que quizás no llegan directamente. Algunos medios tenemos la suerte de tener todavía una base importante de gente que llega directo por la marca, porque va a la visita la home. Nosotros tenemos 10 millones de visitantes en la home por mes, que eso es, la verdad que es algo que nos enorgullece, pero básicamente nos podemos quedar con eso. Entonces Google es un aliado importante y la verdad es que esa es una técnica que me parece que todos tenemos que seguir. Ahora, si vos me preguntás, también hasta como una manera de autopreservarnos, porque muchas veces pasa que los contenidos que nosotros invertimos, recursos, periodistas, en desarrollar muchas veces, a veces, por no hacer bien el trabajo de SEO, terminan siendo utilizados por un tercero y siendo más visitados en otro sitio o en la red social de un tercero más que en la nuestra. Entonces casi a una autopreservación. Me parece que no lo discutiría demasiado a ese punto porque la tecnología hoy nos está pidiendo eso. Si vos me preguntás, a veces sí me preocupa que no es lo suficientemente transparente Google. Veo cierta opacidad en la cuestión de los algoritmos. Lo veo tanto en Google como en Facebook y me parece que eso sería muy importante para usuarios, para consumidores y para medios tener más en claro cuáles son los parámetros. Porque lo que nos pasa es que por ahí vemos un medio que no tiene, prácticamente es anónimo, no tiene demasiado claro qué equipo de periodistas tiene, no sabés quién lo hace, qué está detrás de eso, y de golpe aparece mejor posicionado en las búsquedas que medios como que tienen atrás un staff, qué sé yo, de 500 periodistas, 100, digamos. Eso me parece que sería bueno para el mercado y para la industria una mayor transparencia. Ahí veo un déficit que me parece que hay que trabajar. A ver, cuando la información es un producto y si el producto tiene calidad se va a vender. Ahora, llevémoslo a un supermercado. Imaginemos los cuadernos de La Nación, tal vez una de las notas que marca un antes y un después en los últimos años del periodismo argentino. Asemejémoslo al mejor Malbec que, ¿cómo se llama la revista? La de Parker, Sí. Parker le da 100 puntos a un Malbec, ¿no? Pero está escondido y nadie lo... Es difícil, será un gran Malbec, pero el SEO, en definitiva, para nosotros es maravilloso, nos permite, sobre todo que nosotros trabajamos no solo en Argentina, sino tenemos una visión regional. Gracias a Google, si sabemos titular bien, si sabemos poner la palabra exacta, si sabemos seguir las tendencias de Google, nosotros tenemos un equipo que se dedica exclusivamente a eso. Decís, ¿trabajamos para el público o para Google? Para el público y para Google. Google es nuestro gran público. Al final de Google hay público. Google es un distribuidor de contenidos al que hay que saber entenderlo. Cuando aprendimos, nosotros trabajamos todas las mañanas con un chico chileno que vive en Miami, que es nuestro experto en SEO, ¿no? No es nuestro, trabaja para varias empresas. Y se llama Rodrigo, y no les voy a dar jamás el apellido. Yo tengo otro, che. No, tenés otro que está por ahí, me parece. Y es vital escucharlo. Cuando ve una noticia y dice, esto no está funcionando bien en Centroamérica, prueben y cambia. Y vemos el carrusel de Google y está mucho mejor ubicado. Sí. Aparte, me parece que la analogía de la góndola es clave. Y clave entender también, más allá de las discusiones con Google y si somos competidores, coopetidores, entender también del otro lado, o sea, entender la experiencia de usuario. Hoy, para cualquiera de nosotros, la primera razón de compra es quien va a comprar ese Malbec y entra a pedir el Malbec. La segunda es la cabeza de góndola. O sea, hoy el tráfico directo es la primera fuente en cualquiera de nosotros. La segunda fuente de tráfico es SEO. Entonces,
Uno puede discutir si está demasiado monopolizado esa góndola, ¿no? Es la misma discusión que tiene Coca-Cola con Cencosud por ganar o no ganar y cuánto paga por la cabeza de góndola seguramente. Pero dejar de tener en cuenta que cuando la gente entra al supermercado es parte de su experiencia de usuario, encontrar el producto en un buen lugar, verlo promocionado, es dejar de escuchar a la audiencia. O sea, hoy la audiencia usa Google como su buscador para acceder a los contenidos. Tenés que estar ahí y tenés que estar bien ahí. Porque en función de cómo estás y lo que plantea Martín, te pasa muchas veces que sos el generador de una noticia y sos eventualmente el quinto en la búsqueda. Ahí es donde necesariamente tenés que tener esas competencias. Y son competencias que no solo a nivel técnico, sino que son competencias que a nivel redactor tiene que estar. O sea, hoy el redactor es consciente de cómo va a titular, cómo va a escribir, cómo va a impactar o no impactar en una búsqueda. Jorge, ¿vos pensás igual? Dos cosas. Quiero también engancharme con la anterior. Nuevamente me parece que el tema de Google es buena, la metáfora de la góndola. Nuevamente es como los fake news. Esto ya pasó siempre. O sea, nosotros antes de comenzar estábamos comentando de que La Nación Más no estaba en 2/3 de los hogares de la ciudad de Buenos Aires porque no estaba en los abonados analógicos. O sea, del total de los hogares, 2/3 son analógicos, 1/3 es digital. Entonces, el problema con Google es que tenemos una ingenuidad tan colonizada, tan infantil. El problema es el monopolio, o sea, cualquier cosa que tenga monopolio, no es el buscador, es algo mucho más complejo que eso. Pero finalmente, el tema no es estar en la punta de la góndola. Si hay muchos supermercados, bueno, uno podrá negociar con Cencosud, con el otro. Si hay un solo supermercado, el Malbec que se va a vender va a estar solamente el que es el dueño del supermercado. Hoy todavía esto no es porque nuestro negocio es infinitesimal, pero si no lo sería. Entonces, el problema de Google es que bueno, uno tiene que adaptarse al monopolio, pero simultáneamente táctica y estrategia tiene que tener claro que una cosa es del corto plazo. Me adapto al monopolio a ver cómo trato de sacarle frenemies, cómo trato de sacarle el mejor provecho, pero tengo que tener una conciencia, porque si no, no tengo conciencia de clase, no sé dónde estoy parado y no me doy cuenta de que en realidad el problema de fondo es que hay un solo buscador. Yo quería ir al otro tema, sí, que no me quiero olvidar. Vos decías, si cuando hay grandes noticias la gente está interesada en los medios y cuando no hay, menos. Y quizás será que la vida hay menos guerras, hay menos grandes noticias, el hombre no va a la luna, no sé por qué podrían ser estas explicaciones. No, yo creo que, nuevamente vuelvo a disentir con esa idea. Yo creo que centralmente lo que está pasando con el periodismo es que hace 50 años una persona consideraba que leer un diario o ver un noticiero era algo que le servía, porque tenía una mirada de progreso. Los nietos vivían mejor que los abuelos. Entonces había una idea de progreso, o sea, estaba la lucha entre dos modelos económicos y el capitalismo tenía que mejorar. Y luchaba para mejorar y mejoró y ganó sin ninguna duda en muy buena ley su guerra. Y en esa batalla, estar informado, en esa batalla, saber, era importante para tener éxito en la vida. Ir a una buena universidad era importante. Había ranking que la gente salía de tal o cual universidad y su salario inicial era el doble, por lo menos en los países desarrollados. Hoy vos salís de MIT y no tenés laburo. El 50% de los jóvenes integran la lista de los desempleados en la mayoría de los países de Europa. Entonces lo que hay es, ¿para qué me sirve esto? Finalmente es un curro. Saber no me garantiza absolutamente nada. La sociedad no mejora. Yo vivo peor que mis padres, que es este problema que le está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, al medio oeste con Trump. Es decir, los medios somos percibidos, y mucho más en los países desarrollados, como parte del establishment. Somos la Matrix. Entonces, si yo vivo peor que mi viejo, la Matrix está mal. Si yo vivo mejor que mi viejo, la Matrix está bien, puedo creer en el progreso. Entonces, lo que nos está pasando al periodismo es que se nos asocia, y quizás con razón, a parte del problema. Es decir, la distribución de la renta mundialmente es más injusta.
O sea, no entre países pobres y países ricos, pero dentro de los países desarrollados hay a partir de la caída del muro de Berlín, a partir de que se acabó el competidor del capitalismo, evidentemente lo que marca Piketty es verdad, hay una regresión en la distribución de la renta. Entonces la clase media norteamericana, francesa, italiana, lo que ve es que hoy vive peor que sus padres y que las expectativas para su hijo son peores que las que tiene él y obviamente peores que las de sus padres. Y los medios son parte del sistema. Entonces creo que el desinterés que hay por los medios es porque antes se los veía como un instrumento de progreso y hoy no se los ve como un instrumento de progreso. Entonces me quedo con el del cuarto C finalmente, si total no me va a servir para nada. Está claro. Yo quería seguir con la línea de lo que estábamos hablando de Google y otro tema que tiene que ver con la regulación. Quizá no es solo Google, sino las tecnológicas, como se dice. Y la pregunta para todos es, una, si habría que regular a las tecnológicas, y la segunda, si creen que además es posible hacerlo. O si es fácil, no sé. No, me parece que, si vos me preguntás, yo creo que en este intercambio de beneficios que creo que medios intermediarios tenemos, yo a veces siento que nosotros le damos, al ecosistema Facebook, por ejemplo, le damos una cantidad de información que hace que la gente probablemente esté más tiempo en esa plataforma, que es el objetivo que tiene Facebook. Después, más allá de los cambios a veces intempestivos que tiene Facebook con el algoritmo que nos terminan perjudicando. Pero tenemos ese aporte a la plataforma en términos de nutrirla de contenidos que la gente consume y por lo tanto está más en la plataforma, objetivo reconocido por Facebook como el más importante para su estrategia. En el caso de Google lo mismo, digo, los contenidos que nosotros proveemos le dan al buscador, digamos, mayor consistencia, mayor cantidad de razones para que la gente entre. Alguno me dirá, bueno, las noticias no son tan importantes, en general está comprobado que una búsqueda importante es la actualidad dentro del buscador. Y lo que siento a veces es que la contraprestación es quizás un poco desequilibrada. Me parece que eso es una cuestión que está empezando a verse a nivel, te diría, supranacional. Digamos, cuando uno empieza a ver las discusiones que se están teniendo en la Unión Europea, lo que está sucediendo en países como Francia, donde empieza a ver que hay actores que obtienen un beneficio económico de alguna manera utilizando contenidos de los medios, pero sin una retribución a los medios. Me parece que este es un debate que está empezando y que creo que vamos a tener bastante para hablar en los próximos años. Obviamente, insisto, son situaciones que trascienden una situación nacional, pero que hoy están en la agenda de la industria periodística a nivel mundial. A ver, es difícil siempre regular en este tipo de cuestiones, independientemente de que haga falta o no la regulación. Históricamente, cuando alguien era un colonizador y tomaba un territorio, el colonizado se enojaba, y mucho. Y generalmente había rebelión frente al conquistador. Si pudiésemos hacer una analogía entre un conquistador histórico y alguno de los 5 o 6 grandes de la tecnología que hoy son los nuevos colonizadores, que colonizan el mundo entero. Digo, Facebook debe tener 2.000 millones de cuentas. Es más grande que un país, ¿no? Y me olvido de Facebook un minuto y veo cualquier aplicación de las 50 que tenemos promedio en cada celular nuestro. Los colonizados, entre los que me asumo, somos colonizados voluntarios y admitimos todo lo que el colonizador pide. Ayer me bajé una aplicación nueva y me decía que... ¿Cuál? ¿Podemos saber? Después te cuento. Dale, ya que nadie escucha. Me bajé una aplicación de... ¿Cómo sabes? No, digo por dudas. Bueno, el cuarto C. Lo desconcentramos. No, por favor, lo que digo es, te pide, necesito acceso a tus contactos. Si no se lo das, no avanzás. Necesito acceso al micrófono. Pues, ¿y para qué lo necesita? Si no, no avanza. Necesito acceso a los archivos de fotos. Digo, de repente una aplicación que yo no sé ni siquiera de quién es, se metió en mi celular para siempre y sabe a qué hora lo enciendo, en qué lugares estoy, porque además te piden necesito acceso a la ubicación. Entonces digo, estamos frente a un fenómeno muy novedoso. En la historia 10 años no es nada. Digo, todo esto del teléfono inteligente empezó en el 2008, fuerte, y ahora está. Digo, hay más teléfonos celulares que gente con agua potable en el mundo. Entonces me parece que es un tema de estudio. Jorge tiene una posición muy clara, lo hemos escuchado muchas veces en
en ADEPA plantear su posición frente a estos colonizadores. Si me preguntás a mí, tengo mis dudas, pero sobre todo la duda es cómo se hace, que es lo complejo. Creo que como nos debe pasar a todos acá como individuo, tenés muchas contradicciones, porque por un lado sentís como Google te facilita la vida, ¿no? Haber llegado acá con lo complicado que estaba General Paz, seguramente no hubiese llegado tan bien si Waze no me hubiese dicho por dónde venir. Pero por otro lado sabés que están de un lado facilitando la vida y del otro lado monetizando la vida, porque no es solamente la monetización con la señora del cuarto, sino es la monetización de dónde me moví, dónde fui, qué hice después de buscar algo, cuándo lo pagué, cómo lo pagué, si lo consumí o no lo consumí. Entonces, cuando uno analiza esto de la economía de los datos, hay un pensador francés que te habla del algoritmo de la vida, realmente estamos en eso, entrás con algún grado de alerta. Y por supuesto que ningún monopolio es bueno, y acá estamos hablando de un monopolio de una dimensión extremadamente relevante para la forma de vivir del hoy y de los próximos 50 años. Entonces, de alguna manera hay que buscar y también cómo lidiar con ese monopolio teniendo en cuenta que nos facilita la vida y que nos facilita nuestra actividad también. Hay una escena brillante, me voy a una película muy por ahí vieja, pero de Monty Python, que es La vida de Brian. Una maravilla. Donde se juntan en un momento todas las sectas que quieren sacar a los romanos de Jerusalén y en un momento empiezan a discutir que hay que sacarlos. Y uno levanta la mano y dice, pero los romanos trajeron el vino. Sí, bueno, está bien, es cierto. Pero hay que sacarlos porque estos son los hijos de... Pero el acueducto. Muy bueno, sí, la verdad que... Pero bueno, pero hay que echarlo a los romanos porque si no... Y levanta la mano y dice, el sistema de salud. Y llega a una situación donde, ojo, hay que combatir el monopolio, pero hay que entender qué es lo que ese monopolio generó en términos de que nosotros hoy tengamos la llegada a los canales de distribución con la audiencia. Entonces es una situación Jorge. Híbrida. Yo quisiera hacer un prólogo de decir que yo creo que la solución es más Internet, no menos Internet. Lo que voy a decir no es que defiendo las velas en la época de la electricidad. Mi planteo es un planteo político. O sea, a mí me parece que cualquier monopolio es muy peligroso. Cualquiera. El de los tomates, no el de Internet. Creo que el periodismo de investigación se creó gracias a la ley antimonopolio en Estados Unidos en 1910, con la ley antitrust, porque hasta ese momento había solamente 7 familias que controlaban cada una actividad y no necesitaban hacer publicidad. O sea, todos ustedes que están acá relacionados con publicidad, todos le deben el laburo a Teddy Roosevelt. Yo un día llevé a mis hijos a Maguncia, frente a la casa donde comenzó Gutenberg, le dije, miren la casa de este señor, que ustedes viven de este señor 400 años después. Yo digo, a todos ustedes, préstenle atención a Teddy Roosevelt y agradezcanle que el señor creó la publicidad, es decir, creó la competencia. Entonces, uno se pregunta, pero ¿por qué si Estados Unidos es tan rígido de que ninguna empresa puede tener más del 25% del mercado, no lo hace con Google? Yo la explicación la encontré entrevistando a Assange en el de Wikileaks, cuando estaba asilado, sigue estando asilado en una embajada en Londres. Es decir, ¿por qué Estados Unidos en los 80 dividió la AT&T en 7 Baby Bells? Y AT&T no tenía el poder que tiene Google hoy y no hace nada con Google. La conclusión a la que llego es que, y esto es lo que por lo menos me decía Assange y me parece bastante plausible, que hoy por hoy para los Estados Unidos, para su sistema de defensa, Google es una herramienta fundamental. Google e Internet es una herramienta fundamental porque permite un trabajo de inteligencia infinitamente mayor del que puede realizar cualquier CIA. Entonces, en la medida de que se dé esta situación, es imposible una regulación, porque la regulación tiene que venir por Estados Unidos. Es decir, claramente
Wall Street es el que hace posible que se pueda financiar una empresa durante 15 años a pérdida. Ningún otro país tiene un sistema financiero. Acá mi análisis, si se quiere, es más de infraestructura, superestructura. Es la infraestructura económica la que hace posible la superestructura tecnológica. Y es cierto que todo lo que nosotros tenemos como avance tecnológico comenzó por la industria militar. Es decir, la geolocalización, sin ninguna duda, es el resultado. O sea, le debemos a los militares del Pentágono la aviación civil, le debemos la geolocalización, todo esto que vemos, estas aplicaciones, una parte importante tienen que ver con la geolocalización y realmente es muy útil en la vida. O sea, mi planteo no es que no tengan los datos, que haya una regulación y que les impida entender el nivel de desarrollo. No, por el contrario, mi planteo es que Estados Unidos, que creo que lo va a hacer, creo que en algún momento se va a dar cuenta, como le pasó con las elecciones, que es peligroso, que es peligroso. Cualquier monopolio es peligroso, incluso hasta un buen monopolio, como una buena monarquía, puede ser peligrosa. Y va a haber un cambio, probablemente a lo mejor dentro de 10 años, en el que los Estados Unidos verá que esa ventaja competitiva que tiene otros costos y que finalmente terminará siendo mejor para el pueblo norteamericano perder esa ventaja competitiva a nivel de inteligencia, desarrollando otra. Ustedes vieron, las herramientas se gastan también. Entonces, yo soy optimista respecto al futuro. Bueno, ¿qué hacer mientras tanto? Bueno, mientras tanto los países tienen que hacer lo que hizo Europa. Y mientras tanto los países tienen posibilidades de aplicar algún tipo de sanción tributaria que permita una redistribución. Ahora, es cierto que ningún país solito va a solucionar esto si no lo corrige Estados Unidos. Nos estamos quedando con poco tiempo. No quería... dos o tres temas que siempre comentamos. Uno, las fake news. ¿Qué hacemos con las fake news? Si es posible combatir, si es posible no combatir, ¿qué hacemos? Anoche tuvimos una cena con Bachi, con Gervasio Márquez Peña, con el presidente o con la gente del IAB de Chile, y ellos nos decían que uno de los problemas que está apareciendo es la piratería de información, de compañías que lo que hacen es copiar y pegar información de medios y ponerlos en otros medios para, obviamente, generar publicidad. ¿Les parece que hay que combatir eso? ¿Se combate? Estoy incluyendo las fake news, por supuesto, ¿no? Hay que hacerlo. Yo creo que sí. Obviamente hay una tensión que creo que hay que vigilar mucho respecto de algunos proyectos que han aparecido en algún lado que con el espíritu de combatir la fake news a veces tienen riesgos para la libertad de expresión. Pero yo creo que las fake news son un fenómeno que, paradójicamente, entre los principales perjudicados, además de, obviamente, la ciudadanía en su conjunto, estamos los medios de comunicación, porque en general lo que sucede, y de alguna manera el ejemplo fue lo que sucedió con Facebook a principio de año, donde básicamente a partir de los problemas que tuvieron con la campaña electoral y todo lo demás, digamos, decidieron bajar todo el flujo noticioso, incluso el proveniente de los medios tradicionales, como una forma también de reducir el impacto o la exposición a las fake news. Y la verdad que en un ecosistema donde muchas veces lo que sucede, por ejemplo, el 50% de quienes consumen noticias en Facebook no recuerda en qué medio las leyó. Entonces, imagínate lo que eso significa para los medios tradicionales. Por ahí está consumiendo una información falsa y por ahí la atribuye incluso a uno de nuestros medios, porque básicamente hasta es muy difícil en la plataforma saber dónde leíste esa información, porque no está preparada para eso. Así que yo creo que hay un trabajo para hacer. Regulatorio podríamos discutirlo, pero sí mucho trabajo incluso colaborativo, donde me parece que un desafío para Facebook y para las plataformas en general es hacerlo de la mano de los medios y no te digo contra los medios, pero no dejando afuera a los medios. Que de alguna manera este año vimos algunas iniciativas de ese tipo donde los medios casi que éramos espectadores del proceso cuando me parece somos los que contribuimos a que ese ecosistema sea un poco, por lo menos más basado en la evidencia, más basado en el chequeo, más basado en la profesionalidad periodística. Daniel. A ver, dos cosas. Una tiene que ver siempre con el nivel del lector. Y hoy, yo creo que ya es mundial, ¿no? Pero el 50% de la gente dice que lo que ve en Internet cree que es verdadero, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Siempre es, sin espíritu crítico es muy, muy difícil. Digo, hay una publicidad muy buena del New York Times que dice lee el New York Times, pero también lee el Washington Post, lee el Wall Street Journal, lee, y al final dice lee. Y es muy bueno eso. Lo de Facebook, yo soy en eso un poquito más enérgico, perdón, pero Facebook ha cometido un error terrible. Facebook es el problema de Google Analytics, no, de Cambridge Analytics, sí. Es un problema de Facebook, no de Clarín, no de Perfil, no de La Nación.
¿cuál fue la salida de Facebook? Primero, la que contó Martín, decir, bueno, vamos a sacar las noticias. Y se habrán dado cuenta de que la gente no le gustaba. Rápidamente se dan cuenta de eso. Y entraron por otro camino equivocado. Empezaron a contratar país por país gente que verifique si una información de Hugo Alconada-Mon, o si una información de Emilia Delfino de Perfil, o una nota de Daniel Santoro en Clarín, era verdadera o falsa. Digo, perdón, Facebook controlando a un periodista. Y bueno, seguramente lo van a corregir. Lo hicieron además creo que sin consultar a los medios. Pero bueno, estamos frente a un problema y esta es una época de problemas, pero seguramente le vamos a encontrar solución. Guillermo. Son dos problemas muy distintos. El primero creo que está más que abarcado y es muy difícil de combatir, porque si hay millones de personas que insisten en que la Tierra es plana y tienen sus seguidores, poco podemos hacer los medios, porque, y sí, seguir creyendo que la Tierra es plana y ser feliz. Creo que es muy difícil, porque estás hablando de contenido generado por las personas, entonces se atomiza mucho. Más allá de los esfuerzos que se puedan hacer conjuntamente entre los medios, Facebook, etc. Creo que el segundo tema es un tema mucho más complejo y que sí tenemos la obligación de combatir, que es el tema del plagio. Porque el plagio no es de individuos, el plagio es de empresas periodísticas dentro de una industria donde el esfuerzo por revalorizar el contenido periodístico, el esfuerzo por generar contenidos, por generar investigación y por sostener lo que significa hoy poder dar sustentabilidad a una redacción para que investigue, para que pueda hacer periodismo de manera autónoma e independiente del poder, requiere sustentabilidad. Esa sustentabilidad es imposible si lo que vos generaste con este esfuerzo se replica en formato de plagio. Entonces creo que ahí sí hay una responsabilidad muy importante nuestra de los medios de prestar atención a eso y buscar firmemente de penalizar esas prácticas. Aparte es una práctica que te pasa hoy a vos y te va a pasar mañana a otro. O sea, ese es un tema donde la responsabilidad nace y muere entre los medios. No tenés que necesariamente involucrar a los Facebook o Google de este mundo. Jorge. Yo pienso que, como decía antes, fake news, propaganda, existió antes de Internet y que lo que permite Internet es potenciar lo bueno y lo malo. En ese sentido es como el martillo que sirve para el escultor o para romper la escultura. Siempre sé que el único mecanismo de defensa que tenemos o lo único que podemos hacer es hacer periodismo de calidad. Es hacer lo que hizo La Nación con los cuadernos, que revaloriza todo el periodismo argentino. Es ser útiles, serle útiles a la gente para ser fuente de progreso. Si nuestros países no progresan, nosotros somos responsables. Tenemos una posición como constructores de subjetividad muy importante. Es responsabilidad del periodismo que al país le vaya mal también. Y esto me refiero a cada uno de los países, es decir, que el periodismo vuelva a ser una herramienta de progreso para los ciudadanos, que sea útil. Y que creo que nosotros tenemos que concentrarnos en hacer bien nuestro trabajo, como ha hecho, reitero, La Nación con el caso de los cuadernos, que merece todo mi aplauso y admiración. Excelente. Bueno, nos queda apenas 1 minuto y medio. No quería dejar de preguntarles cosas que no tienen directamente que ver con esto. ¿Ciudad preferida para visitar? Martín. Difícil, pero ¿puedo decirte 2? Bueno. Nueva York y Venecia. Venecia. Sí. ¿En invierno o en verano? Intermedio, digamos que primavera o otoño. New York. New York. Creo que cualquiera que no conozco todavía. Jorge. Me gusta Buenos Aires.
Cuando me voy Pero si extraño. dicen, bueno, te tenés que ir a visitar. Viví en Nueva York, viví en San Pablo, me gustan las ciudades grandes, me gusta mucho Buenos Aires por eso. Ok. Y restaurante en Buenos Aires, si es posible. Bueno, yo voy a ir contra todas las pronósticos o tendencias actuales que dicen no a las harinas, no a las harinas. Yo voy a un italiano de la Boca que se llama Il Mattarello. Me imaginé. A mí me gustan las carnes y busco siempre carnes. Y descubrí el año pasado uno que se llama Don Julio en Palermo y Ahí hay varios fanáticos de Don wow, Julio. dije, y la brigada también. Y la verdad, no vas a quedar mal. Sí, ¿vos? A mí me gusta más el agua que la comida. Entonces hay una pizzería en una isla del Delta que se llama El Pajarito. Ajá. Y creo que ese es mi lugar en el mundo para comer. Está muy bien. Jorge, La Mar en Palermo. la mar en Palermo. Bueno, justo estamos terminando. Nada, con esto cerramos el IA Benau. Nada, muchas gracias. Primero, obviamente, a los 4 por haber venido. Gracias a todos ustedes, gracias a los auspiciantes y nada, nos veremos el año que viene. Aplauso nuevamente para todo el panel. Panel de la dinámica actual de los medios. A ustedes por estar presentes. Hasta el año que viene en un nuevo IA Benau. Chau, hasta la próxima.